Buenas, Eduardo Medina, y en esta ocasión voy a dar una noticia que no va a gustar a más de uno. Obviamente, esto no deja de ser mi opinión, pero sinceramente lo pienso así. Y es que los videojuegos nativos para Linux están casi muertos frente a Proton. El Linux Gaming es bastante más antiguo de lo que mucha gente piensa. Y de hecho creo que sus orígenes se remontan a los años 90 del siglo pasado. Sin embargo, su auténtico despegue comenzó en el año 2013 con el lanzamiento en fase estable del cliente de Steam para Linux. En un principio se esperaba que el cliente de Steam para Linux impulsara el desarrollo de videojuegos nativos para este sistema operativo. Pero ¿qué pasó? Pues que las Steam Machines se mostraron como un auténtico fracaso comercial, lo que obligó a Valve a tener que cambiar su estrategia. Aquello derivó en el año 2018 en el lanzamiento, también en fase estable, de Proton, la capa de compatibilidad basada en Wine, que se encarga de facilitar la ejecución de videojuegos de Windows sobre Linux. Esta capa de compatibilidad, Proton, en un principio llegó con un traductor de DirectX 11 y DirectX 10 a Vulkan, que es DXVK, al cual después le fusionaron D9VK, por lo cual DXVK soporta desde hace años las versiones 9, 10 y 11 de DirectX. Por otro lado, Proton también implementa una versión reducida de VKD 3D, que es un renderizador o traductor de DirectX 12 a Vulkan. Así que aquello fue un fuerte impulso para la ejecución de videojuegos en Linux, pero claro, algunos, entre ellos yo, pues veíamos que esto apuntaba a que iba a terminar yendo en detrimento de los videojuegos nativos, o sea, del desarrollo de videojuegos nativos. Y para muestra un botón, solo hay que ver que Feral Interactive, o sea, la cantidad de ports que hace Feral Interactive para Linux ha disminuido enormemente en los últimos años. Proton recibió su impulso definitivo con el lanzamiento de la Steam Deck, y es que, bueno, por internet se difundió el rumor, más bien información de que Valve estaba impulsando el uso de Proton para soportar la Steam Deck por encima de los videojuegos nativos, aunque después oficialmente decía que le daba igual que fuese mediante juegos nativos para Linux o mediante Proton, pero sí, por ahí circuló que Valve estaba, digamos, empujando, ¿no?, el uso de Proton para soportar la Steam Deck. Y siendo sincero, para los desarrolladores de videojuegos les resulta mucho más sencillo y mucho más económico adaptar un videojuego a Proton que tener que hacer una compilación nativa para Linux. A pesar de que desde hace muchos años existen muchas herramientas que facilitan el proceso de soportar múltiples sistemas operativos, hay que tener en cuenta que dentro de la industria de los videojuegos hay muy poco talento que sepa desarrollar para Linux. Eso es así, incluso muchas desarrolladoras independientes que han hecho ports para Linux, pues han tenido que contratar o externalizar el desarrollo o contratar algún desarrollador especializado en Linux para poder hacer el port. O sea, un ejemplo de esto es Street of Rage 4, que en un principio iba a salir de forma nativa para Linux, pero claro, poco antes del lanzamiento del juego se supo que Proton andaba por ahí, así que al final Dotemu no pagó al desarrollador que hizo el port para Linux o a los desarrolladores que hicieron el port para Linux. Pero, ¿qué pasó? Que desgraciadamente Street of Rage 4 empezó yendo bien en Proton, pero conforme fueron pasando los meses empezaba a ir cada vez peor. Así que desde Dotemu rectificaron y decidieron pagar y dar luz verde a la luz nativa para Linux.
que, bueno, desgraciadamente, dependiendo del hardware que tú utilices, no va del todo fino. Ojo, por suerte, solucionar esto es muy sencillo. De hecho, yo tengo problemas con el port nativo para Linux de Street of Rage 4 desde hace unos cuantos meses, pero solucionar eso es bastante sencillo. O sea, solo tengo que ir a las opciones gráficas del juego de la versión nativa para Linux y activar el renderizador de Vulkan. O sea, activa el renderizador de Vulkan, te sales del juego, vuelves a entrar, el juego ya funciona nativamente con Vulkan en lugar de OpenGL y ya vamos, va perfecto. Sin embargo, no todos los casos salen así de bien. Por ejemplo, la versión nativa de Hollow Knight para Linux da problemas desde que metieron el renderizador de Vulkan. Hay quien recomienda forzar el uso del renderizador de OpenGL, que tiene que hacerse mediante los parámetros de lanzamiento del cliente de Steam. Yo he preferido tomar una medida más radical y utilizar directamente la compilación para Windows mediante Proton. Pero es que, vamos, más que el disgusto que tuve muy grande, algunos me dijeron que posiblemente, bueno, fuera mi culpa por la forma en que apagué el ordenador, ¿no? Es posible, ¿no? No quiero tampoco meterme en una discusión, ¿no? Pero la verdad es que es una pena ver la gran cantidad de ports que son mediocres o que están abandonados o, en fin, que no terminan de ir bien, ¿no? Y de hecho, en Hollow Knight, empleando la versión para Windows, mediante Proton, la compilación para Windows mediante Proton, utilizando el DualShock 4, este mando de aquí, pues si activo el Steam Input, sí que tengo vibración, pero claro, aparecen los controles de Xbox. Pero si desactivo el Steam Input, aparecen los controles de PlayStation, pero el mando no vibra. Lo gracioso es que en un principio sí vibraba, pero cambié una configuración gráfica y dejó de vibrar y, vamos, o sea, misterio total. Tiene pinta que las versiones de Hollow Knight para PC no están muy allá. Otro episodio que he vivido, pues, es D-Rally, o sea, la versión de D-Rally para Linux, que funciona sobre OpenGL. No me funciona si empleo la gráfica Radeon en mi actual equipo, o sea, si empleo la integrada sí que funciona, pero la versión nativa, pues no sé por qué ha dejado de funcionar. O sea, intento iniciarla y me da un segfault. O sea, me da un segfault, o sea, sale una ventanita del propio juego con segfault y no inicia. Así que he tenido que recurrir a la compilación para Windows mediante Proton. En resumidas cuentas, nos encontramos con que la API de Windows es la mejor vía para poder ejecutar videojuegos sobre Linux. Así que vaya tela, ¿no? Pero es que la API de Windows es bastante más estable que, bueno, el montón de cosas que tenemos en Linux, o sea, la propia API de Linux y todo lo que tiene a su alrededor. Y la verdad es que eso, entre ports mediocres, ports que están abandonados, de hecho, los responsables de Train recomiendan para los dos primeros juegos emplear la compilación para Windows mediante Proton en lugar de utilizar la compilación nativa para Linux en la actualidad. O sea, es que incluso hay desarrolladores que directamente ya han dejado tirado sus compilaciones para Linux y recomiendan tirar de la compilación para Windows. Otro caso que estoy recordando ahora mismo es el de Distance, un juego de coche bastante peculiar, ¿no? Porque, bueno, menos que carrera, al menos en su modo monojugador, lo que plantea, digamos, es sortear obstáculos, ¿no? Esquivar y sortear obstáculos, la mar de retorcido en un ambiente, vamos, en circuito con un ambiente futurista, y bueno, todo es muy futurista allí.
¿Y qué pasa? Pues que la compilación nativa para Linux de este juego no reconoce ya los controladores. O sea, tú puedes enganchar este mando, el Big Pro 2, el Steam Controller, con Steam Input, sin Steam Input y no hay manera de hacer que el controlador responda. ¿Qué tienes que hacer para arreglar eso? Pues la vía más sencilla es recurrir a la compilación para Windows mediante Proton, una vez más. Y es que esta situación de tener que recurrir a las compilaciones para Windows mediante Proton para solucionar, ¿no?, los problemas que tienen las compilaciones para Linux, se está volviendo tan común que hay personas que directamente pasan de emplear la compilación para Linux y tiran de Proton directamente. Y aparte del caso de Feral Interactive, que bueno, me está claro que la cantidad de ports para Linux que ha publicado en los últimos años es muy reducida, pero también estoy detectando que muchísimos desarrolladores o desarrolladoras independientes están dejando de hacer compilaciones para otros sistemas operativos, o sea, solo compilan para Windows. Y bueno, algunos se molestan en optimizar para Proton, otros rezan para que la capa de compatibilidad les arregle la papeleta. Y desgraciadamente así estamos. Y una última cosa que quiero mencionar es que los videojuegos mediante Proton se me inician directamente en castellano, mientras que las compilaciones nativas para Linux se me inician en inglés y después tengo que cambiar el idioma a través de las opciones. O sea que Proton ofrece hasta una mejor integración con el sistema, a pesar de que se está ejecutando software en sistema ajeno. O sea, cuando se usa Proton, pues lo que se está haciendo es ejecutar software en sistema ajeno. Los videojuegos compilados para Windows, ejecutados sobre Proton, funcionan de manera nativa, eso sí, traducida, pero nativa. Pero me sorprende que este pequeño detalle, ¿no?, que lo que se refiere al idioma, pues las compilaciones nativas para Linux raras veces se inician correctamente, mientras que las compilaciones para Windows sí lo hacen. Todo el cúmulo de factores que he ido mencionando a lo largo de este vídeo dan como resultado que la ejecución de las compilaciones para Windows de los juegos sobre Proton termina dando un mejor resultado y un mejor soporte que las compilaciones nativas para Linux. Y la verdad es que es muy triste, pero es que estoy viendo que en lo único en lo que las compilaciones nativas para Linux superan a Proton, vamos, básicamente, en el inicio de los juegos. O sea, tú inicias un videojuego nativo para Linux y ¡plá!, ¿no?, se inicia del tirón. Mientras que si ejecuta un videojuego para Windows, tiene que esperar a que la biblioteca o la API de Proton se carguen primero y después se inicia el juego. Pero quitando ese punto, yo veo que el funcionamiento de los juegos es mejor, la compatibilidad es más alta, la integración es más alta. O sea que básicamente jugar con Proton es mejor que emplear las compilaciones nativas para Linux, salvo excepciones. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.